están? Bienvenidos un día más al canal, espero que se encuentren muy bien. Ay, de verdad que esta semanita ni la sentí, o sea, los días se pasaron súper rápidos, volando, y cuando me di cuenta, wow, ya pasó una semana. Déjenme decirles que si escuchan más ruido de lo normal, de verdad discúlpenme, yo suelo grabar en las noches, que ya saben, pues las personas que me siguen desde hace tiempo, que vivo en una zona bastante central, suelo grabar en las noches, pero si lo dejaba para la noche, pues se iba a tardar un poco más el video en subirse aquí al canal, entonces lo estoy grabando en el día, por ende va a haber mucho más ruido así que pido disculpas por el ruido que se pueda escuchar de fondo, ¿ok? Vamos a comenzar con este interactivo del día de hoy. Vamos a ver pues tu personita especial. ¿Cuál ha sido ese sueño más reciente que ha tenido contigo, que su inconsciente ha soñado contigo? Vamos a ver qué quieren decir las cartas respecto a este tema, ¿sí? De acuerdo a las cartas que me vayan saliendo, pues puedo ver si ha sido un sueño que ha tenido en los últimos días o si es un sueño que ya pues lleva su tiempo, ¿no? Por decirlo, el sueño más reciente o la última vez que soñó contigo esa personita especial, ¿ok? Ya he llamado la energía y he dividido la energía para las tres opciones que siempre manejamos aquí en el canal y voy a proceder a mostrarles cada una de ellas, ¿bien? En la opción número 1 tenemos esta pluma naranja. Opción número 1, vamos a estar trabajando con el tarot de la bruja verde. Opción número 2 tenemos este frasquito moradito, lila, con brillitos como acuamarina, no sé si alcancen a apreciar. Opción número 2. Y opción número 3 tenemos este dulcecito, moñito, bomboncito de color verde. Opción número 3. Quiero que te vayas relajando y vayas conectando con alguna de estas tres opciones. Si quieres respirar conmigo, toma una inhalación profunda, suelta el aire, cierra tus ojos, piensa en esa personita especial por la cual estás preguntando aquí el día de hoy. Vuélvelos a abrir. La primera que te llame, la primera que conecte contigo es la opción correcta. Yo te voy a dejar unos instantes para que puedas elegir. Bien, y vamos a comenzar. Si no has tenido tiempo, sabes que puedes pausar este video y tomar el tiempo que tú veas y sientas necesario, ¿sí? Yo voy a estar comenzando con la opción número 1. Hola, mi querida opción número 1, bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Ya sabes que estas son lecturas generales, colectivas, no estoy viendo tu caso en específico, ni tu energía en específico, ni la de tu persona, ok, esto es general, colectivo. Si quieres tener una lectura donde solamente vamos a ver pues tu caso, abajo en la caja de descripción encuentras mis contactos, ok. Recordarles que estoy haciendo un sorteo, sí, si mal no estoy, no me acuerdo muy bien el día, pero creo que es que les dije en el video anterior, 21, 22 y 23, si mal no estoy, de diciembre. De hecho el día jueves creo que voy a estar sacando ya los ganadores, entonces si quieres ir a participar en el sorteo, ve en la pestañita de comunidad, está pues la información de lo que se necesita para participar, ok. Vamos a comenzar, vamos a ver esta pregunta especial por la cual estás preguntando, pues, ¿cuál ha sido ese sueño más reciente? ¿Qué es lo que ha soñado? ¿Qué es lo que le ha mostrado su inconsciente? También vamos a estar viendo, pues, cómo se sintió cuando se despertó de este sueño, qué se le removió y si tal vez, pues, va a estar haciendo algo de referencia a este sueño, ¿sí? Vamos a ver, por favor, Dios mío, sus días. ¿Qué sueño? ¿Cuál es ese sueño más reciente que tuvo por presente especial del consultante? Bien, salieron esto, les voy a tomar 4 de espadas. Mira, para algunas personas estoy viendo aquí muy claramente que ustedes están en distancia física, puede ser en ciudad
país o continente diferente, porque aquí me está hablando específicamente de que esta persona soñó como con ese viaje, de que viajaba, de que te iba a ver, de que estaba en el lugar donde tú estás, ¿ok? De que pues vivían momentos, incluso estoy viendo aquí, no sé por qué me está llegando mucho la energía con este 3 de bastos y este paje de bastos, como si estuviesen en una especie de paseo o de vacaciones y pasándosela muy bien, sí, olvidándose un poco de esas responsabilidades o de esa rutina del día a día, ¿no? Estar conectados como el uno con el otro en esa paz. Vamos a ver qué más, wow. Los enamorados aquí, que en este caso es el señor y la señora. Vamos a desvelar qué pasó aquí. Bien, a ver, interesante, interesante. Como dije, esta persona soñó que estaba contigo, que viajaba, porque aquí veo que hay una distancia, ¿sí? Aquí la mayoría que ha elegido esta opción, pues su personita especial no está como en la misma ciudad o en el mismo sitio en el que tú estás, sino que aquí tiene que trasladarse porque hay una distancia, pues, física, geográfica bastante importante, ¿ok? Esta persona, como digo, soñó de que estaba contigo, de que los dos estaban compartiendo, de que se iban, no sé, o incluso puede ser también de que esta persona soñase de que los dos están en una especie de viaje, ¿no? En una especie de viaje que los dos han planeado o han querido mucho, pero aquí sucede algo en este viaje o a lo largo del sueño sucede algo que tú le dices a esta personita especial. De hecho, esta personita pues tiene mucho miedo como de escuchar de tu boca y en el sueño tú se lo dijiste y esto le causó pues como una sensación de vacío, ¿no? De vértigo, de miedo en el sueño, ¿ok? En el sueño. Vamos a ver qué más interesante. Wow, 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 qué impresionante. Wow. Mira, un sueño bastante movido porque empezó muy lindo, siento que el sueño al comienzo fue una realidad pues muy perfecta, muy linda, muy idílica, pero a medida que se va desarrollando el sueño y a medida de que esta persona escucha como ciertas palabras de tu parte y siento que algo tú le dijiste en el sueño que tiene que ver como un ultimátum o como ya terminar esta situación con él o con ella, ¿no? Que de hecho esto inconscientemente, siento que aquí su inconsciente le está mostrando como su miedo más grande, que es el que tú te desapegues de él o de ella que tiene esta persona, ¿no? Y en el sueño se manifestó tú diciéndole que esta pues iba a ser como la última vez que tú ibas a estar con él o con ella, o la última vez que los dos se iban a ver, o iban a hablar, o iban a estar, ¿ok? Y que pues aquí esto se tenía que acabar, ¿ok? Siento también una pelea, 5 de bastos, una pelea en el sueño, ¿sí? El sueño en cierto punto se vuelve algo turbio, ¿ok? Esa pantalla bonita que se estaba mostrando al principio se desmorona por completo, ¿ok? Por completo. Siento que tu personita en el sueño intenta como convencerte, un caballero de copas intenta como convencerte de que no hagas esto, de que o bien no tomes esa decisión o que sigan las cosas estando como están, ¿sí? De que no te desapegues o no te separes de él o de ella, ¿ok? Pero siento que tú te mantienes firme y esta persona va viendo como a lo largo del sueño o ya cuando está finalizando, pues más esa apatía, ese desinterés, esa lejanía emocional, incluso física, que tú pues le quieres o que esta persona pues de alguna manera vio en el sueño en ti, ¿ok? Y esto no le gustó, es como que si quisiera alcanzarte pero al mismo tiempo no puede.
como si quisiera convencerte o decirte muchas cosas, pero al mismo tiempo tú no, como que no escuchas, no le prestas atención, como estaba diciendo, te siente muy lejana en este sueño, sí, muy lejana. Bien, más que nada como de la mitad o hasta finalizar el sueño. Vamos a ver qué más nos dicen aquí. Siente mucho esta energía por tu parte de desapego, ¿no? O de ya no querer seguir con esto, poniéndole ese ultimátum o aclarándole que es la última vez de que te va a ver o que te va a escuchar el último momento en el que van a estar juntos, ¿sí? Vamos a ver qué más, cómo se sintió con este sueño. El mago, la justicia. Wow. Mira, siento que el sueño fue reciente, sí siento que el sueño fue reciente, incluso siento que puede ser que, pues, el día en el que estés viendo este video, como la noche anterior o la noche reciente, puede ser que esta persona haya tenido este sueño, y sí siento que es un sueño que esta persona se despertó y lo dejó como con un mal sabor en la boca, ¿no? O la dejó con un mal sabor en la boca, y sí siento que esta persona pues sí siento que aquí va a querer como comunicarse contigo, va a querer hablar contigo para ver si esta energía que vio en ti en el sueño pues realmente es así, ¿sí? Para ver si sigues ahí, para ver o si ya de alguna manera se ha cerrado y si tú ya no quieres saber nada de esta persona, ¿sí? Porque sí veo que es una persona que lo dejó como muy pensativo, pensativa, bastante inquieto. Siento que es una persona que incluso el día siguiente es una persona que revive ese sueño una y otra vez, ¿ok? Más que nada las palabras que tú le dijiste, como ese ultimátum, o ese no, es que ya no quiero verte, ya no quiero seguir como con esto, ¿no? Quedó bien tocado o tocada, y sí siento que es una persona que efectivamente va a querer hablar contigo para ver tú cómo estás, como en la realidad, ¿no? En la realidad. Esta persona tiene mucho miedo de que cualquier cosa que haya entre los dos o que esa energía que tú siempre has tenido hacia él o hacia ella, de estar ahí, de formar parte de alguna manera de su vida, estar presente, pues de que ya no esté más, de que tú la retires, tiene mucho miedo, ¿sí? Y también veo que es una persona que puede tener apego, un poco de apego hacia ti o hacia esta energía que tú le das de atención, ¿no? O de estar ahí, de no como desistir, ¿no? De no alejarte, sino de estar consciente ahí, ¿sí? Tiene miedo de que tú le quites esto, ¿ok? Siento que es una persona que puede llegar a manipularte un poquito, como si tú llegas a estar como la realidad llega a ser lo mismo que vi en el sueño. Si tú ya no quieres nada, si tú tal vez quieres marcar un límite o te quieres alejar o quieres poner fin a esta conexión, a esta relación, a esta situación, no sé qué es lo que tienen aquí los dos. Sí siento que esta persona puede llegar a manipularte un poquito, haciéndote generar como cierta lástima o diciendo, no, pero es que todo lo que hemos vivido, pero es que cierta conexión o lo que yo siento por ti es muy grande y los recuerdos, y va a querer como ahí intentar manipularte un poco para que tú no te vayas o no te alejes, dado el caso en el que pues en la realidad tú vayas o estés teniendo la misma energía que vio en su sueño, ¿no? Que vio en su sueño. Y es una persona que siento que se puede llegar a enojar mucho si realmente ve esta energía en ti, en la realidad, ¿no? El querer ya finiquitar, el querer ya alejarte, el querer ya pues no saber nada de esta persona o rechazarla. Es una persona que sí siento que se puede llegar a enojar muchísimo, muchísimo. Sí veo aquí bastante claro que en el sueño, después de ese gran viaje, después de pues al principio estar viviendo momentos muy bonitos de paz, de tranquilidad, como los dos juntos, en algún momento del sueño sí como que se tuerce
empieza a haber una energía bastante gris, bastante maluca, y si veo aquí como de tu parte diciéndole a esta persona, ya no quiero más, o ya quiero terminar, o me quiero alejar, o ya no quiero nada más de este vínculo, ¿no? De este vínculo, como también por el dolor, por el daño que nos podemos causar a los dos, ¿no? Siento que es un poquito lo que tú le dijiste a esta persona en el sueño, y es un poquito el miedo que tiene esta persona de que tú le digas, si es que ya no se lo has dicho, de que tú le digas pues en una realidad, sí, sí siento que es una persona que se puede llegar a enojar mucho, a enojar mucho. Dios, 10 de espadas y 9 de espadas. Esta persona después del sueño muy atormentada o atormentado demasiado. Demasiado, siento que es incluso una persona que si tiene que hacer cosas, si tiene que trabajar, si tiene que concentrarse en algo, no lo está haciendo para nada porque en su cabeza está ese sueño, sí, ese sueño fue bastante fuerte para él, lo movió mucho internamente, inconscientemente, sí. A ver, yo veo aquí que yo no veo tanto sentimiento, veo un enamoramiento, y ya saben pues las personas que me conocen yo cuál es mi punto de vista del enamoramiento, ¿no? Es una ilusión, ¿ok? Es una ilusión y no es wow. Vuelve y me sale 4 de copas abajo del 4 de copas. Qué fuerte esto, qué fuerte esto. Un rechazo, una apatía, ya no quiero, sí, no me interesa, no me importa lo que tú me puedas dar o ofrecer, qué fuerte. 4 de copas debajo del 4 de copas. Wow. Como estaba diciendo, veo que esta persona más que nada, pues sí, ha llegado a enamorarse de ti, te ha llegado a tener mucho cariño, mucho aprecio por los momentos que han vivido. Veo que han sido muy pocos, de hecho, no han sido como muchos, sí, o han sido como en intervalos de tiempo, ¿no? Después de varios meses o semanas, pues vuelven y viven algo o algo así, es lo que estoy sintiendo, nunca ha sido como constante, ¿no? Y esta persona tiene más que nada como apego a eso, ¿sí? Como apego a eso, una cierta codependencia, ¿ok? Como digo, un cariño, un enamoramiento, pero yo no veo como tal un amor, una conexión, no. No, siento más un apego de esta persona hacia ti o hacia, bueno, sí, hacia lo que ha vivido contigo y también hacia lo que tú le has ofrecido, porque algo que tú le has ofrecido pues no lo ha podido encontrar en ninguna otra persona, en ninguna otra mujer o en ningún otro hombre, ¿sí? Pero yo no veo aquí un sentimiento como tal, ¿sí? Veo que es una persona que en sí es muy insegura, sí veo un cierto trastorno aquí, puede ser de depresión o ansiedad, ¿ok? Una inseguridad en sí mismo, miedo al abandono, muy fuerte miedo al abandono, el rechazo, y es una persona pues que esto de alguna manera tiene que sanar, y tú estás siendo como su espejo, su reflejo. Ok, es una persona que le removió mucho este sueño, es verdad, tiene mucho miedo a tu rechazo o a que tú ya no lo quieras, no la quieras más, a que tú lo abandones, a que tú te alejes, ¿sí? Y le está señalando inconscientemente este sueño siento que le señaló esas heridas que esta personita pues de alguna manera tiene y no quiere trabajar, ¿sí? No quiere trabajar, ¿ok? Algo que yo puedo sentir aquí 10 de pentáculos. Y siento que esta situación con esta persona, aunque ha sido, no sé, intermitente o poco constante, o han tenido sus momentos fugaces, ya lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo. Mira, si tú tal vez estás en la posición de ya no quiero nada o ya no quiero seguir en esta relación, en este vínculo porque nos podemos hacer más daño, sí siento que las cartas te están diciendo sigue firme, sí, con esa carta de la justicia aquí, la torre, 7 de copas de alguna manera, sigue firme, sí, porque esta persona tiene que aprender a sanar esas heridas, tiene que trascender ese miedo, esa inseguridad, esa depresión, esa ansiedad. Tú no puedes cargar con, de alguna manera, los problemas psicológicos de esta persona, ¿sí? No puedes estar con esa persona o no puedes darle a esta persona lo que quiera como para seguir de alguna manera
como se dice aquí en Colombia, alcahueteando su inestabilidad psicológica, no mental. Esta persona necesita sanar eso y necesita realmente que tú estés firme, dado el caso en el que tú ya no quieras nada con esta persona, para que esta persona pues de ese dolor pueda sanarse, ¿sí? Porque si tú sigues ahí o sigues alimentando un poco lo que esta persona quiere, pues siento que esta persona va a seguir como en esa misma energía. Si estoy viendo aquí una inmadurez, tengo 2 veces también el paje de bastos, ok, me está hablando todavía de una inmadurez, de mucho miedo, inseguridad y de un problema psicológico un poco más profundo, ok. Entonces esta persona necesita trascender eso, necesita madurar, ok, porque es que como digo, yo tampoco estoy viendo aquí pues un sentimiento tan fuerte, es más que nada un apego que tiene esta persona. Sí, es más que nada un apego y de alguna manera, no sé si han escuchado esa frase que de hecho es muy cierta, elegimos a nuestra pareja o nos enamoramos de nuestros traumas, de nuestras heridas. Es mucho la energía de esta lectura. Si esta persona se ha llegado a enamorar de ti, es de alguna manera, ha sido como un espejo, un reflejo de sus traumas más internos, de sus miedos más internos que esta persona no quiere sanar o trascender o ver, ¿sí? Entonces mantente firme. Y para las personas pues que de alguna manera quieren estar ahí, déjame decirte que ok, está bien, tú puedes estar ahí, puedes apoyar a esta persona, pero cuidado con caer en el complejo de salvador o salvadora, porque aquí no somos salvavidas de nadie, ok, no somos salvavidas de nadie, y si sigues ahí, pues déjame decirte, cariño, que la situación no va a cambiar, va a seguir lo mismo, porque tú vas a seguir alimentando como esa codependencia o de alguna manera ese trauma psicológico que tiene esta persona, ¿sí? Entonces deberías tú también un poco recapacitar y pensar también y ver también de alguna manera, porque siento aquí que ambos están haciendo de espejo, esta persona también que te está reflejando, que te está despertando, si también estás sintiendo cierta ansiedad, cierta depresión, cierto miedo a que las cosas con esta persona o no se den o no estén ahí, mucho cuidadito y estar muy pendiente como con todo esto, porque pues no nos cruzamos con las personas porque sí, y cualquier sentimiento de incomodidad, miedo, inseguridad, ansiedad, tristeza nos está señalando algo que debemos trabajar, ¿ok? Bien, vamos a sacar signos para ver qué signo hay. ¿Quieren salir? Bien, salió uno. Tenemos a Leo, Tauro, Capricornio, otra vez Leo, bastante fuerte Leo, con esa energía de bastos que estoy sintiendo aquí. Aries, otra vez Tauro, Sagitario y Géminis. Bien, y eso ha sido todo. Opción número 1, espero realmente que te haya ayudado. Bueno, por aquí tenemos a Escorpio y Acuario, pero no les voy a sacar, sí. Espero realmente que te haya ayudado, que hayas encontrado ese mensaje y la respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor, déjame un like, muy importante para mí. Suscríbete al canal si no estás suscrito, me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Coméntame qué tal te pareció. Gracias infinitas por estar aquí un día más acompañándome y me despido. Que tengas una buena vida. Namaste. Hola, opción número 2, bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Vamos a dejar por acá. Recuerda que estos son lecturas generales, colectivas, no estoy viendo tu caso en específico, no todo va a ser para ti, no todo va a resonar contigo, tú te quedas con lo que sí. Y pues lo otro lo sueltas, lo respetas porque seguramente será para alguien más. Si quieres tener una lectura donde vamos a ver solamente tu energía, abajo en la caja de descripción encuentras mis contactos, ¿ok? Recordarles, sí, si todavía y si quieres participar en el sorteo que estoy haciendo el día 21, 22 y 23 de diciembre de lectura privada, ¿ok? Pues en la cajita de comunidad, la pestaña de comunidad, está la información para que puedas participar si todavía no lo has hecho. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar. Vamos a ver este sueño más reciente o el último sueño que ha tenido esa personita especial respecto a ti, qué se le ha desvelado, qué se le ha mostrado, qué ha sido ese sueño y pues un poquito qué ha sentido y si tal vez pues va a hacer algo o cómo reaccionó, ¿no? Vamos a ver. Por favor, Dios, universo, guías.
el último sueño, el sueño más reciente que tuvo la personita especial de mi consultante. ¿Cuál fue? ¿Qué se le mostró? ¿Qué se le desveló en este sueño? Bien. Rey de bastos, la torre, wow. Están como fuertes las opciones el día de hoy. ¿Qué se le mostró? ¿Qué se le desveló? El loco. Mira, bastante curiosa esta energía, porque yo estoy sintiendo, obviamente, con la carta de la torre y la carta del loco, son arcanos mayores, pesan un poquito más. Estoy viendo que aquí algo se termina para comenzar. Puede ser que tú con esta persona estés en distancia o en contacto cero. Sí, esta persona soñó que ese contacto cero, esa distancia se terminaba y pues comenzaba algo entre los dos. La carta del diablo, pero, eso que comenzaba tal vez, o en el sueño se le mostró así, no es lo que él o ella pues en sí quiere, ¿sí? Porque siento que sí, aquí como que se termina una distancia, un contacto cero y los dos comienzan algo, ¿sí? Pero ese algo que comienzan, como que en el sueño va llenando su vida de gris. Sí, es algo tóxico, es algo negativo para él o para ella, y pues siento que esta persona tenía ese sentimiento constante de, uy, yo no quiero esto, sí, es como que yo no quiero esto, ok, vamos a ver qué más. Bastante fuerte, bastante fuerte. Aquí te voy a hablar un poquito como si fuese él o ella, porque siento, o el sentimiento que esta persona tenía constantemente a lo largo de este sueño. Es como que tanto tiempo que yo esperé para que se diera o para que yo por fin terminara esa distancia o ese contacto cero o para que se dieran las cosas entre los dos, y tanto tiempo que yo estuve ahí para que esto realmente no sea lo que yo quiero. Sí, bastante fuerte, porque siento que en el sueño es como si le estuviesen diciendo que esta situación contigo, o sea, o que realmente tú no eres para ti, o que para él o para ella, perdón, o que esta situación contigo pues no va a ser tan buena como él o ella pues cree, porque sí ha llegado a creer que esta situación contigo puede ser algo bueno, sí, pero en el sueño es como que no. Ok, vamos a ver qué más. Qué fuerte la carta del mundo. Mira, bastante fuerte, porque lo primero que me fijé al ver la carta del mundo fue la serpiente. La serpiente, ok. Mira, siento que en el sueño es como que los dos comenzaban una relación o los dos volvían a estar juntos, dado el caso en el que pues aquí pues se haya terminado antes, o los dos por fin se dan esa oportunidad para estar juntos, pero esta persona a lo largo del sueño y a lo largo en el que esta relación pues va avanzando, porque sí siento que el sueño va teniendo como saltos de tiempo. Después de esa reconciliación o de esa unión o de ese nuevo comienzo, pues pasan, no sé, cierto tiempo, ciertos meses o ciertos años, y esta persona va viendo que realmente pues esta relación no es lo que él o ella quiere, ¿sí? Que le trae como inestabilidad, le trae mucha toxicidad, vuelve su vida gris de alguna manera, vuelve su vida gris, ¿ok? Wow, qué fuerte. 5 de pentáculos. Esta persona soñó que el estar contigo es perderlo todo, es perder como el color en su vida, la alegría en su vida, es incluso perder o tener una pérdida a nivel económico, ¿no? Por así decirlo, quedar en la pobreza emocional y material, ok, o sea, bastante fuerte, sí, bastante fuerte, porque esta persona soñó con una oportunidad, o que él o ella se abría a la posibilidad de tener algo contigo, de comenzar una relación, pero en el sueño se le desveló de que pues esa relación realmente no le conviene, que realmente era como la peor decisión que esta persona podía tomar. Bastante fuerte.
bastante fuerte. Y déjame decirte que vio una cara en ti en este sueño que lo asustó mucho o la asustó mucho, porque siento que esta persona como a lo largo del sueño intentaba comunicarte de que realmente pues esto no iba a funcionar, de que realmente los dos no tenían cosas en común como él o ella creía o como tú creías, que realmente la relación pues no le está aportando nada bueno, pero tú como que o bien no escuchabas lo que esta persona decía o bien lo intentabas manipular diciendo que exageraciones tuyas o no ves todo lo que estamos consiguiendo, no, si siento esa reina de pentáculos y arriba que tengo la carta del diablo, una cara bastante fea, no, una cara que asustó mucho a esta persona, sí, una cara que tal vez esta persona pues nunca ha visto de ti. Incluso por la energía que yo estoy viendo aquí, esto más de ser un sueño, fue como una especie de pesadilla. Fue como una especie de pesadilla que tuvo contigo, ¿sí? Y en este sueño, de alguna manera, siento que también pudo ver, no sé si esto sea así o no, o sea, haya cosas de su mente, de su inconsciente, pero pudo ver, de alguna manera, como tu lado más negativo a nivel mental puede ser que vea o que vio en este sueño que tú eres una persona realmente muy manipuladora, que eres una persona muy tóxica, que eres una persona pues que en vez de amarlo, lo que has sentido es como un apego y una necesidad de estar con esta persona, pero no tanto porque la quieras, sino por, sí, como por mostrar algo, o por decir yo gané, o por alimentar un poco a tu ego y decir por fin lo tengo o la tengo, sí. Esta persona, déjame decirte que no fue un sueño, fue una pesadilla lo que tuvo contigo, fue una pesadilla. Una pesadilla, esta persona estaba, y mira, no sé por qué estoy viendo mucho el rostro, lo que es de esta reina de pentáculos y de este acá, este señor, esta es la carta del 4 de pentáculos, ¿no? Como cierta obsesión, como si tú lo estuvieses vigilando y como siento que en el sueño él veía como una cara de ti como sonriendo, pero un poco aterradora, ¿no? Un poco ahí que da mucho miedo. De hecho, estoy sintiendo yo acá, sí, esta persona como que intentaba organizar y tú estabas ahí constantemente y como que hablaba contigo o te veía en el sueño y tú le emanabas una energía muy miedosa, muy, muy miedosa. Esta persona sintió mucho miedo con este sueño. As de espadas, sí. Y siento que a lo largo del sueño es como una mala decisión, ¿sí? Como esa relación que se comenzó, esa distancia que se cortó, de alguna manera se volver a comenzar entre los dos, es como que una mala decisión. Y esta persona en el sueño intenta como zafarse de ti, intenta comunicarte esto, pero tú no lo dejas o no la dejas. Incluso para algunas personas en este sueño a tu personita especial es como si a ti te tuviese encerrado o encerrada como por satisfacción propia o algo así, o sea, bastante fuerte, bastante fuerte. Esto no fue un sueño, esto fue una pesadilla lo que tuvo contigo. Vamos a ver pues cómo se sintió, qué más nos pueden decir con este tarot de aquí. Paje de copas, rey de copas. ¿Cómo se sintió? ¿Qué más nos pueden decir de este sueño? Mira, y esta persona al inicio del sueño, como digo, o sea, quiere cortar, porque es que aquí me habla mucho de terminar, de cortar como una distancia, un contacto cero o algo así, empezar algo de nuevo o empezar una relación, dado el caso en el que no se haya dado nada y esta persona realmente estaba como con las mejores intenciones en su sueño, ¿no? Estaba muy ilusionado, muy enamorado, quería realmente porque sentía al principio de que sí, tú eras el amor de su vida, pero pues a lo largo del sueño se va dando cuenta de que esto no es
así, es una persona que quiere huir, quiere escapar de esto, pero como que no puede huir de ti, no puede terminar con esta situación, o ya una vez que tú lo tengas o la tengas, pues ya no se puede zafar, y esto lo asustó mucho, 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 mucho. Vamos a ver qué más. Otra vez el 4 de pentáculos, aquí lo tenemos, como una energía de celos, como una energía de saber él o ella qué está haciendo, como ya no tener paz en su vida, ¿sí? En este sueño se le desveló que si tiene una relación contigo o ya no va a tener paz en su vida. Qué fuerte. Y mira, veo muchos pentáculos, es como si tú lo tratases como un trofeo, ¿sí? Mira, siento que esta persona, si bien es cierto, sí se levantó un poquito asustado o asustada, no se acuerda mucho del sueño. De hecho, esta persona no se acuerda mucho del sueño. Lo único que sabe es que soñó contigo, que hubo ahí una mala sensación, pero en sí no se acuerda mucho del sueño, ¿ok? No se acuerda mucho del sueño, pero sí como que en su inconsciente hay una alarma y le dice a esta persona, quédate donde estás, ¿sí? Quédate donde estás, cuídate, y quédate como estás, sigue haciendo las cosas como las estás haciendo, ¿no? Si veo aquí que con esta persona pues hay una distancia, hay un contacto cero, no hay comunicación, no hay mm, recientemente no ha habido como, sí, una acción de ver a esta persona, de comunicarse, ¿no? De hecho, ya lleva bastante tiempo este contacto cero, esta distancia emocional de alguna manera, esa ruptura para otras personas, ¿ok? Y esta persona sí se levantó con la sensación de, quédate así, quédate así, ¿ok? Es como que siento que lo tomó muy bien porque también se dijo a ella misma o al mismo, es parte del proceso, si sueño con esta persona, pues es parte del proceso de desapego, ¿no? Si veo que esta persona no tiene intención de volver contigo o no tiene intención de hablar contigo o no, o sea, no, es una persona que quiere como continuar con su vida, sí, porque sí veo que es una persona que te ha amado muchísimo, a su manera, en su mente, en su corazón. Tú has sido alguien muy especial, te ha amado muchísimo, pero tú le has traído mucho dolor. Y esto, esta persona lo tiene muy claro, sí, lo tiene muy claro, y siento que la energía de esta persona en este momento es, o sea, de ti no saber nada, de ti ya desapegarse lo que más pueda y ya. Es una persona que está intentando tomar con mucha calma y tranquilidad y sabiduría, como cualquier cosa que lo conecte a ti. En este caso, pues, si sueña contigo o si te llega a pensar en algún momento, es una persona que, ok, es parte del proceso del desapego. Lo dejo pasar, no me voy a quedar ahí como pensando por qué, no, lo voy a dejar pasar, ¿sí? Wow, la carta de el loco. Efectivamente es una persona que yo siento que la energía de esta persona es ya no quiero hacer nada. Y como digo, no se acuerda en su totalidad del sueño, es más que nada como una sensación como que, uy, soñé con esta persona y el sueño no fue agradable, pero no me acuerdo muy bien del sueño, pero yo voy a seguir así como estoy, no me dan ganas de buscar, ni siquiera me dan ganas de pensar en esta persona, yo voy a seguir con mi vida, porque yo de alguna manera ya también he tomado una decisión de seguir con mi vida, de centrarme en mí, en mis proyectos, en mi vida, de seguir adelante y de liberarme de esta persona y de esta situación que de alguna manera sí siento que no le ha hecho nada bien. No le ha hecho nada bien, y el sueño pues de alguna manera tiene su afirmación para él o para ella, ¿no? De que tú no le haces bien. Tú no le haces bien a esta persona, no le haces bien, no eres para esta persona. Y esta persona, eso sí, lo tiene muy claro, ok, lo tiene muy claro. Siento que es una persona que no se atormentó, a pesar de que fue una pesadilla, pues realmente es como que se levantó y ok, yo voy a seguir con mi día. Soñé con esta persona, pero voy a seguir con mi día, o sea, realmente no me importa, sí, es un poco aquí la energía bastante fuerte, wow. Bastante fuerte. Vamos a sacar signos. Vamos a sacar signos a ver.
¿Qué signos quieren salir, por favor? Tenemos a Virgo, Libra, Piscis, Leo, Escorpio, Acuario y Cáncer. Ok, estos son los signos del día de hoy y esto ha sido todo. Opción número 2, espero realmente que te haya gustado, que te haya resonado, que hayas encontrado ese mensaje, esa respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor déjame un like, muy importante para mí. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Si te gustó el contenido me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Coméntame qué tal te pareció y gracias infinitas por estar aquí un día más acompañándome. Me despido, que tengas una buena vida. Namaste. Hola, mi querida opción número 3, bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Vamos a ver por acá la figurita. Ya sabes que estos son lecturas generales, colectivas, no estoy viendo tu caso en específico, no todo va a ser para ti, no todo va a resonar contigo, tú solamente te quedas con lo que sí. Ok, si quieres agendar una lectura donde solamente vamos a ver tu energía, abajo en la caja de descripción encuentras mis contactos. Ok, recordar para las personitas pues que estén interesadas, estoy haciendo un sorteo el día 21, 22 y 23 de diciembre. Ok, lecturas privadas, estoy sorteando 3 lecturas. Ok, entonces si todavía no estás participando y quieres participar, ve a la pestaña de comunidad, que ahí está la información para poder participar. Ok, bien, vamos a comenzar con este interactivo, con esta preguntita, opción número 3. Vamos a ver esa personita especial por la cual estás preguntando aquí el día de hoy. ¿Cuál ha sido ese sueño más reciente o ese último sueño que ha tenido contigo? ¿Qué se le ha desvelado? ¿Qué se le ha mostrado? Esta persona cómo se ha sentido con eso y por supuesto pues todo lo que las cartas nos quieran comunicar. Sí, vamos a comenzar, por favor. Dios mío, guías. Último sueño. La personita especial de mi consultante, con él o con ella, ¿cuál fue? ¿Qué se le desveló? ¿Qué se le demostró? ¿Qué soñó? ¿Qué le quiso comunicar su inconsciente? ¿Cuál fue ese sueño reciente o el último sueño que tuvo con mi consultante? Por favor. Wow. Ay, la carta del sol y las de bastos. Wow. Voy a sacar primero cartas porque no me voy a emocionar. Vamos a sacar más cartas. ¡Wow! La rueda de la fortuna. Me emociono. Mira. Tengo aquí, de hecho, 3 arcanos bastante fuertes y potentes. Siento que este sueño que tuvo tu persona, el último sueño que tuvo contigo, el sueño más reciente, fue bastante emocional, ¿sí? Muy, muy, muy emocional y muy dulce, como muy dulce, muy bonito, como una imagen muy linda de los dos, como un deseo, un sueño cumplido, ¿sí? Un sueño cumplido, bien, pero aquí hay algo, efectivamente. Mira, esta persona soñó que las cosas entre los dos o bien se daban o bien pues se comenzaban como a encaminar, comenzaban a hacerse realidad, que tal vez ciertos bloqueos, ciertos miedos, ciertos obstáculos que han tenido pues se liberaban de golpe y que por fin los dos podían estar juntos, que por fin los dos podían estar juntos. Algo aquí que me llegó al decirte que ciertos bloqueos se liberaban es que esta persona soñó también para algunas personitas de que ya por fin como que solucionaba todo lo que tiene que solucionar como en su vida, ¿no? Que por fin ya no había obstáculos, pero al momento en el que tal vez se quería acercar a ti, tú
estabas en una energía, si bien es cierto, dispuesta a hablar o a escuchar o a entablar algo con él o con ella, muy diferente, ¿sí? Y a esta persona le preocupó un poco, tuvo una sensación de preocupación en el sueño de esta versión tuya diferente que ve en este sueño, porque siento que en el sueño, si bien es cierto, sabía que eras tú y sabía que los dos ya por fin estaban juntos o que se cumplía ese deseo, ese anhelo que de alguna manera yo sí veo que esta persona pues ha tenido en su corazón, esa conexión que ha sentido contigo como que por fin se entabla, se establece, pero te ve a ti diferente, ¿sí? Y le causa un poquito de como de incertidumbre, ¿no? Como de misterio esta nueva versión. Porque, como digo, si bien es cierto, sabía que eras tú, pero no te conocía, no te conocía como en el sueño, pero esta persona se sentía, sí, muy feliz, muy dichosa, muy enamorado, muy entusiasmado o entusiasmada de por fin estar contigo, de que la vida, el destino les juegue a su favor y por fin tenerte, y por fin tenerte. Si esta persona soñó que los dos ya estaban juntos, de que se daban como una oportunidad, de que el dolor quedaba atrás y de que los dos se encaminaban a un nuevo comienzo, a un futuro nuevo, se daban esa oportunidad y comenzaban algo, pero sí veía en ti, como digo, aunque tú en el sueño estabas dispuesta también, le mostrabas sentimientos, le comunicabas sentimientos, mostrabas un lado cariñoso, sí, a pesar de que es una reina de espadas, pero al lado tengo la suma sacerdotisa, sí, como un lado cariñoso, sí veo que esta persona te notaba muy diferente y en cierto momento como que le llegó una sensación de cierta venganza por el dolor que esta persona te causó, porque sí veo que en el sueño también se le desveló, o bien tú en el sueño le comunicaste pues lo mucho que tú has sufrido con esta situación, con esta conexión, el dolor tan grande que él te ha causado, ¿no? Y sí siento que esta persona en algún momento del sueño llegó a ver como una especie de energía de venganza, como por tu parte, una energía extraña, diferente, misteriosa, que le preocupó un poco, ¿sí? Pero en sí es una energía bastante tierna, ¿sí? Bonita. Esta persona como si se le hubiese cumplido ese deseo, ¿sí? Se sintió muy bien en el sueño, se sintió muy enamorado, muy a gusto, sintió que quería comerse el mundo contigo y realmente sintió también una energía de agradecimiento por estar junto a ti. La carta del hierofante o del papa, ¿sí? Se sintió muy bien por estar juntos, por entablar esa relación, porque realmente la conexión sí se dé. Yo sí estoy viendo aquí una conexión, porque realmente la conexión sí se dé. Y también se sintió muy bien el saber de que tú le correspondías. El único ahí perito que yo puedo ver es que te vio diferente, en una energía que nunca antes ha visto de ti o nunca antes ha conocido de ti, pero realmente le gustó mucho cierta transformación que tuviste tú y que tuvo la conexión o la relación en el sueño, ¿sí? Un sentimiento como de no tener bloqueos, no tener miedo, no tener obstáculos, de que todo sea fácil, de que no sea difícil, de que no haya situaciones externas, sino que todo como quedándose, dándose en perfectas condiciones, perdón, en perfectas condiciones, ¿sí? Y todo como muy bonito. Esta persona soñó incluso que ustedes ya estaban viviendo juntos, estaban compartiendo un hogar y había esa paz, esa tranquilidad, ¿sí? Ese amor tan grande que ha sobrevivido como a lo largo del tiempo, de los años, ¿ok? Incluso esta persona o para algunas personitas llegó a soñar un futuro incluso en la vejez, compartiéndolo contigo, algo así estoy viendo yo aquí, estoy sintiendo yo aquí, dejando como todo lo malo
o todo lo difícil o complicado que ha podido llegar a ser esta situación, esta conexión, si lo veo pues atrás, no, en el pasado donde pertenece, un futuro bastante bonito aquí. Vamos a ver qué más quieren decirnos. La carta del juicio. Otra vez la rueda de la fortuna. Wow. Otra vez la suma sacerdotisa. Me encanta cuando se repiten las cartas porque esto significa que están sincronizadas. ¡Ay, por aquí! Hay una pequeña hormiguita. Mira, siento que fue una imagen muy linda. Incluso puedo llegar a decir acá, por la conexión que yo veo que sí hay aquí, ok, hay una conexión espiritual. Veo que a esta persona le desvelaron porque obviamente pues fue un sueño, pero para las personas que crean un poquito más en esto, siento que aquí incluso sus guías espirituales o Dios o la energía divina, el universo, siento que le mostró, de hecho, le dio un vistazo de un posible futuro que puede llegar a tener contigo o de ese futuro que puede llegar a tener contigo, ¿sí? Le mostraron, siento que le mostraron, ¿sí? Le mostraron ese futuro, lo que está destinado a ser contigo, ¿sí? Se lo mostraron en este sueño, ¿ok? El emperador. Ve que todo se equilibra otra vez, los enamorados, que los dos están juntos, le desvelaron que realmente tiene una conexión. Y siento que este sueño fue más como para que esta persona se diera cuenta, o este fue el propósito de, no sé, de Dios, de los guías espirituales, del universo, fue el propósito y le mostraron este sueño con el propósito de que esta persona pues realmente se dé cuenta de que cualquier obstáculo que haya, él o ella tiene como el poder de liberarlo, de soltarlo, ¿sí? De que tiene cosas que tiene que soltar, de que hay cosas que ya no le puede seguir dando su energía porque no están como destinadas a pasar en su futuro, o no está él como destinado a vivir esas cosas que tal vez le está prestando más atención en este momento presente, no están en su futuro estás tú. Y esto se le mostró en el sueño y esto se le desveló en este sueño, ¿ok? Siento que esta persona al despertarse, se sintió otra vez. Nos queda en la base el hierofante, el sumo sacerdote otra vez. Bien, esta persona se despertó como muy clara, como si le hubieran quitado una venda de los ojos, como con esa energía de ya sé qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Ya sé qué es lo que tengo que hacer, ya vi como mi futuro, ¿no? Ya sé lo que tengo que hacer. Y créeme que esta persona va a estar haciendo muchos cambios en su vida a partir o a raíz de este sueño, demasiados cambios, ¿ok? Puede que se demore un poquito hasta llegar a ti, ¿sí? Pero aquí están diciendo las cartas de que realmente la conexión, que obviamente yo la estoy viendo aquí con mucha claridad, vale la pena, ¿ok? Vale la pena, y esta persona pues primero se tiene que deshacer de ciertas cosas, cambiar una vida, para algunas personas dejar una familia, un matrimonio, una relación, no sé, ¿ok? Pero aquí está destinado a que ustedes dos estén juntos, y esto se le mostró a esta persona en el sueño, y esta persona ya tiene la claridad de esto y lo quiere, lo desea, reconoce, acepta ese futuro, eso que está destinado, esa conexión, esa relación, ¿sí? Pero obviamente aquí tiene que tomar decisiones, tiene que hacer cambios en su vida, tiene que dejar algo, tiene que liberarse de cargas, y por supuesto pues tiene que demostrarte a ti o hacerte saber a ti que pues cree en esta conexión, que te considera a ti, yo qué sé, para las personas que crean en esto, su llama gemela, su alma gemela, el amor de su vida, que acepte y te reconozca eso a ti. Lo va a hacer, pero primero sí siento que es una personita que tiene que, como digo, liberar y hacer muchos cambios en su vida,
¿ok? En su vida, y siento que este sueño me gustó mucho porque siento que si de alguna manera este sueño no se hubiese dado, no se hubiese manifestado, esta persona seguiría como igual, pero ese fue el propósito y siento aquí un propósito muy divino, muy superior, ¿sí? Ese fue el propósito, perdón, ay, yo no sé qué me pasaba ahí, el propósito con el que esta persona soñó eso, ¿sí? Para poder quitarse esa bendita de los ojos, caer en cuenta de la conexión, del vínculo tan grande que hay aquí, de que tú eres su futuro, de que están destinados y de que pues así tiene que ser, ¿sí? Así tiene que ser y así va a ser, ¿sí? Siento que esta persona pues está muy claro en esto, siento que es una persona que a raíz de este sueño también va a comenzar a conectar un poco más con ese lado espiritual, un poco más con esa energía divina, va a comenzar, siento yo también, como a investigar, a leer sobre conexiones espirituales, sobre almas gemelas o llamas gemelas. O sea, este sueño fue la apertura, le abrieron la puerta a un mundo que tal vez esta persona estaba ignorando o pasando de largo. Sí, me gustó mucho esta energía, por supuesto, para las personas que crean en esto, ok, pero una energía bastante bonita, sí, y esta persona pues se sintió, como digo, muy clara, como renovada, como pudo respirar, como si le hubiesen quitado una bendita de los ojos. Es que le quitaron la bendita de los ojos con este sueño. No fue, incluso te digo, no fue algo del inconsciente, no, fue algo superior, ¿sí? Fue una energía superior la que le hizo tener este sueño y la que le mostró, porque aquí fue como más un vistazo de ese futuro que sí o sí, tengo 2 veces la carta de la rueda de la fortuna, está destinado a vivir contigo, ¿sí? De la conexión y de todo lo bonito que está destinado a pasar junto a ti, ¿ok? Y que tal vez eso que tiene en este momento presente, pues deje de darle energía porque no está destinado a su futuro, ¿no? Y esta persona, créeme que lo va a hacer. Créeme que esto fue una gran ayuda para esta persona, para el vínculo entre los dos, para la situación, para que él o ella pues empiece a deshacerse y empiece a hacer muchos cambios en su vida para los dos estar juntos. Y déjame decirte que esta persona, aquí tengo la carta de los enamorados, el 10 de copas, ay no, perdón, el 9, otra vez. Sí, el 9 de copas se sintió muy enamorado, se sintió, siento que cuando se despertó te amó un poquito más de lo que ella te ama, ¿no? Te amó un poquito más, wow, qué lindo. Vamos a sacar signos para ver qué signos quieren salir. Bien, Piscis, Virgo, otra vez Virgo, Capricornio, Cáncer, Géminis, Aries y Acuario, ¿ok? Y esto ha sido todo, mi querida opción número 3. Espero realmente que te haya gustado, que te haya resonado, que hayas encontrado ese mensaje, esa respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor, déjame un like, muy importante para mí. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Si te gustó el contenido, me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Coméntame ahí abajito qué tal te pareció. Y gracias infinitas por estar aquí un día más acompañándome. Me despido. Que tengas una buena vida. Namaste.